Entonces, Oscar, soy persona creyente. Como ya sabes, soy obispo ortodoxo ruso. Soy persona creyente y pertenezco a la Iglesia Ortodoxa. Y por supuesto, tengo mi propio punto de vista, desde el cual estoy mirando, veo la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. También eres una persona creyente, pero a pesar de esto, eres filósofo. A pesar de esto, perteneces a otra civilización humana. Eres latinoamericano. Y por supuesto, por su mentalidad, por su educación, tienes otra vista de esta obra. ¿Por qué te propongo que empecemos a esta serie de los videos? Por un lado, para enriquecer, para ampliar mi conocimiento de Dostoyevsky con tus puntos de vista, con tu conocimiento. Además que, según lo que me has dicho, Dostoyevsky es una persona, un autor, un escritor más conocido entre los demás de Rusia. Sí, Radica. ¿Es verdad? Sí, Radica. Tal vez competido con Tolstoy, pero sí. Mira, mi primera pregunta es, ¿la creatividad de Dostoyevsky está iluminada, está bendecida por las verdades de la ortodoxia? A pesar de esto, lo leen muchas personas, también no creyentes, también no ortodoxos. Tú, y también en tu continente, también en tu país. Tú, como mexicano, tú como latinoamericano, tú como filósofo, tú como persona joven, ¿qué piensas? Digo, de la obra Crimen y Castigo, particularmente. Sí, yo pienso que más allá de que el estilo de Dostoyevsky es bastante atractivo, literariamente hablando, en esta obra en particular, Dostoyevsky desarrolla eh, varias ideas sobre cuestiones muy importantes, sobre cuestiones como la existencia de Dios, el sentido de la vida, la felicidad, el sufrimiento. Y yo creo que eso, más allá, por ejemplo, de que son cuestiones que atañen directamente a mi profesión, como es la filosofía, eso es algo que cualquier persona debería en cierto punto de su vida investigar, tratar de resolver esta serie de preguntas. Y creo que en esta obra en particular de Dostoyevsky se da una serie de respuestas bastante lúcidas, muy profundas, muy concretas, que hacen valioso para cualquiera que se pregunte por esto el investigar en esta obra en particular y así como en las demás. Entonces yo creo que mi interés surge a raíz de eso, de cómo Dostoyevsky va a esta serie de preguntas que son importantes para todos, para conducir nuestra propia existencia y les da una respuesta tan elocuente. Yo creo que eso es realmente lo que llama mi atención de la obra de Dostoyevsky, más allá de, le dije, cuestiones literarias o estilísticas. Entonces, según tu parecer, Dostoyevsky nos revela o intenta formar unos problemas que también se refieren a nuestra situación contemporánea. Creo que sí. No uno.
algunos temas. Pero de tu punto de vista como un filósofo y latinoamericano, mexicano, probablemente, ¿cuál es el problema inicial? ¿Cuál es el problema más importante, principal? Vale. Tú ves en esta misma obra. Vale. Sí. Sin duda que la preocupación, la idea más grande de la novela es asignar, definir un papel o un rol del sufrimiento en la vida y el desarrollo espiritual y personal de la persona. Eh, Aquí me permitiré citar al mismo Dostoyevsky en uno de sus diarios, bueno, en alguna parte de sus diarios más bien, que nos dice, y abro cita, la idea de la novela, visión ortodoxa, ¿en qué consiste la ortodoxia? No hay felicidad en la comodidad, la felicidad se compra con el sufrimiento, el hombre no nace para la felicidad, el hombre tiene que merecer su felicidad siempre a través de los sufrimientos. Entonces, Dostoyevsky quiere, digamos, de alguna manera poner al sufrimiento dentro de la existencia humana y asignarle un papel, podemos decirlo, importante, positivo, en la vida de las personas. Y por paradójico que suene, poner en una relación la felicidad con el sufrimiento. La idea principal de la novela es eso, cómo el sufrimiento es el único acceso posible a la genuina felicidad y al genuino sentido de la vida. Creo que esa es la idea principal de la novela y, bueno, respaldado un poco con lo que dice el mismo Dostoyevsky. Mira, al leer este su parecer, encontré un pensamiento, una idea muy interesante para mí. Sería muy interesante para mí. Mira, ¿qué escribe Dostoyevsky? Aquí se desarrolla todo el proceso psicológico del crimen. Surgen preguntas insolubles ante el asesino, sentimientos desprevenidos, inesperados, atormentan su corazón. La verdad divina y la ley terrenal hacen valer sus derechos y él termina siendo obligado a declararse culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, como una persona bastante educada o como un filósofo y un poco psicólogo, creo, mira, Oscar, ¿por qué Dostoyevsky elige esta situación de criminalidad? ¿Por qué, por qué él intenta revelarnos soluciones de los problemas contemporáneos a través de la situación criminal, a través de un hombre, de la protagonista criminal? Sí, el protagonista, el que desarrolla esta idea que mencionaba antes, es un estudiante caído en desgracia Sí. que en este punto de su vida y con base en una serie de pensamientos decide cometer un crimen, ¿no? Es a partir de este crimen que vienen todos los sufrimientos que desencadenan, digamos así, el desarrollo de la idea, que el desarrollo de la idea es al mismo tiempo el desarrollo de la espiritualidad en la obra de Dostoyevsky. ¿Por qué elige exactamente el crimen? Tal vez porque el crimen es un evento tan fuerte que no deja lugar a dudas que a partir de ese momento todo cambia. A partir de que alguien comete un crimen, todo cambia. Uno puede tener una serie de hábitos no deseables o alguna situación no deseable, pero eso no es tan radical como el crimen.
Entonces, yo creo que elige el crimen para poner realmente un parteaguas en su obra y decir, a partir de aquí es donde el sufrimiento empieza a tener sentido para buscar la felicidad en un evento tan magno como es el asesinato de una anciana, que es lo que hizo Raskolnikov. Oscar, ¿se puede decir que él nos revela esta situación de su protagonista criminal Ujú. para que la situación dicha nos revela más claro sus problemas y Sí, también sí, de cómo resolverlos? exactamente. Sí, efectivamente, la elección del crimen es algo que hace las cosas más, como usted dice, más claras, hace las cosas más, Más eh, más, ¿cómo, perdón? obvias. Sí, más obvias, exactamente, más fuertes, más vívidas, etcétera. Y con eventos, digámoslo así, tan claros, tan definitivos, es como Dostoyevsky empieza a buscar soluciones. ¿Por qué? Porque con eventos tan definitivos el problema se ve más obviamente. Entonces, un problema más obvio demanda soluciones más inmediatamente, no más urgentemente. Entonces, yo creo que es a partir de ahí que Dostoyevsky elige el crimen para poner las soluciones que él propone en esta novela, que son soluciones no solamente para un criminal, no solamente para una persona con problemas muy graves, sino son soluciones pues, para toda la gente y para cualquier tipo de problema que tengan o cualquier deseo de mejorar que tengan. Vale, gracias, gracias, gracias. Y otra, ¿cómo se formularía entonces el mejor objetivo? O mejor decir, la idea principal de la novela. Otra vez, intento hacérmelo. Vale. ¿Cómo se desarrolla esta idea? Se desarrolla a partir de un personaje Sí, que vive una situación determinada, que toma una decisión determinada y que tiene que recorrer un camino posterior, un camino de sufrimientos, a partir de que comete este crimen. Y ese camino digámoslo así, de sufrimiento es donde se ve el desarrollo de la idea. El propósito, pues yo creo es ese, ¿no? El ver cómo Raskolnikov pasa de cometer un crimen a torturar, a que ese crimen lo torture interiormente eh, por, por la misma conciencia de su crimen, no por un temor a ser descubierto, sino por la misma conciencia de su crimen, y él paulatinamente vaya aceptando esos sufrimientos conforme se va desarrollando la novela. Y ahí, a partir de que va aceptando sufrimientos, es como él va creciendo espiritualmente. Eso es donde se toca esta idea que Dostoyevsky propone en la novela y la trama de la novela, que es Raskolnikov viviendo su vida, pero no solamente describiendo lo que pasa exteriormente en su vida, sino lo que pasa interiormente. entonces se puede expresarlo de forma siguiente. Ujú. Se puede salir de cualquier situación, de cualquier peligrosidad y dificultad. Si tú o el protagonista o cualquier persona reciba el sufrimiento de esta situación y a través de la recepción al, alcance o sí, adiós. Sí, definitivamente ese es digámoslo así, no solamente la idea, es el objetivo de la novela, el demostrar que hasta un criminal, digámoslo así, tan grande como lo fue Raskolnikov, con un crimen tan grande, mejor dicho, puede alcanzar ese arrepentimiento y ese camino hacia Dios y paulatinamente y gradualmente acercándose a Dios. Digámoslo así, el final, es la finalidad de la novela y es algo pues que atañe, como usted bien ha dicho, no solamente
al protagonista de la novela, sino que es algo que es aplicable para toda persona. Creo que ese es el propósito precisamente de la novela, como usted bien lo ha dicho. ¿Por qué la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, decimos de Crimen y Castigo, es leída en nuestra época y en contextos diferentes? Sí. Ah, vale, vale. Yo creo que cuando Dostoyevsky habla sobre conciencia moral, se está dirigiendo al hombre universal. También esta idea de que es la misma conciencia moral la que atormenta al criminal y lo hace, digámoslo así, confesar su crimen, como nos decía la cita que usted nos leyó, es una idea que puede ser aceptada me parece, en cualquier latitud, no solamente en cualquier lugar, sino también en todo tiempo. Esta idea de el criminal es consciente de su crimen y eso de alguna manera lo va a hacer sufrir, es una idea que podríamos aceptar en todas partes y creo que es una verdad bastante intuible. Yo creo que de ahí el éxito de esta novela, que expresa esa idea y la gente puede rápidamente identificarse con esa novela, mismo que aún así que las personas no sean criminales ellos mismos, sino conocen de alguna manera que hay crímenes en sus sociedades y que esta temática, o bueno, esta idea también pasa con las personas relacionadas que tienen, y no solamente con el crimen, sino que todos tenemos de alguna manera algo con lo que nosotros nos hemos arrepentido, si bien no es algo tipificado en la ley o que merite una pena legal, tenemos algo de lo que nos arrepentimos y Dostoyevsky que expresa esa idea de, ¿sabes qué? Te equivocaste en algo, tienes que aceptar que te equivocaste, tienes que aceptar el sufrimiento que eso te causa y solamente a partir de ahí tú vas a poder superarlo. Entonces esa es una idea que no solamente va al crimen, sino cualquier falla, culpa o pecado que nosotros tengamos y y cómo se desarrolla digámoslo así, este camino. Es algo que todas las personas, independientemente de la sociedad o del tiempo en que vivan, pueden aceptar y pueden encontrar digámoslo así, una utilidad práctica en sus vidas. Entonces, es de ahí el éxito, me parece. Uh, Decimos algo de práctica que acabas de mencionar. Entonces, lo que he escuchado ahora mismo es un parecer, un punto de vista de filósofo, pero al decir de la actualidad Ujú. de las obras de Dostoevsky, particularmente El crimen y castigo, ¿qué podrías responderme o qué respuesta podrías darme a mi pregunta? Como joven, como Ujú. persona que vive en este periodo de la historia humana, en esta época, como Vale, vale. americana, como joven, no como filósofo, como joven. ¿Por qué? Su importancia, porque la obra, esta obra, es más leída entre los jóvenes que no son filósofos. Ujú. Eh, Vaya, es una pregunta bastante interesante. Yo pienso que como joven uno tiene más tentaciones, tiene por la misma impetuosidad de las personas jóvenes, se mete uno en más problemas. Entonces, al momento de uno estar, digámoslo así, en una situación un poco más peligrosa para caer a este tipo de problemáticas, eh, el cómo, digámoslo así, el cómo solucionar, digamos, el cómo solucionar ¿cómo decirlo? Los desmanes que uno como joven puede llegar a hacer. Eh, en la obra de Dostoyevsky aparecen posibles soluciones. Entonces yo creo que como joven es realmente valioso en primer lugar reconocer la posibilidad de que nos podemos equivocar, pero también reconocer la posibilidad aún
dicho aún con un cierto grado de inmadurez, reconocer la posibilidad de que podemos arreglar esos problemas en los que nos metemos porque, en primera, porque somos jóvenes y vivimos en una ciudad que ciertamente nos ataca mucho en ese sentido, nos pone muchas tentaciones, nos pone muchas trampas, entonces creo que es valioso, o en este momento sería muy valioso para un joven leer Crimen y Castigo para evitar en ese engaño que es si te equivocas, no lo puedes solucionar. Ujú. Entonces, quiere decir que a pesar del cambio de acontecimientos de las épocas Ujú, de la historia humana, el ser humano siempre, ah, siempre um, sin cambio, siempre es el mismo. Y por Yo eso creo, los consejos, ujú. las resoluciones, re- lo que nos da Dostoyevsky como para resolver los problemas del siglo XIX son Ujú. completamente útiles para el siglo XXI. Sí, sí, sin duda es la conclusión de lo que hemos dicho. Si bien hay diferencias, digámoslo así, lo que Aristóteles llamaría diferencias accidentales en la humanidad, hay una unidad esencial en la humanidad y creo que el que haya esta unidad esencial hace posible, como usted dice, que al día de hoy, 2 siglos después, o por ejemplo, yo hablando desde un país como México, que está muy lejos de Rusia, tenga la posibilidad de encontrar mucha utilidad y mucha fascinación en las obras de Dostoyevsky, porque la humanidad en un aspecto esencial no varía y no lo hará jamás. Entonces, mi última pregunta es, uh, hemos hablado de muchas cosas muy serias, como el objetivo de la obra, como una trampa de la obra, como si es útil o no esta obra para los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último que quisiera saber es, ¿cuál es tu impresión de la obra? ¿Cuál era tu impresión de la obra después de leerla? Personalmente yo quedé fascinado cuando leí el final. Era un final que no esperaba. Que acabé fascinado con la resolución que Dostoyevsky le da a la trama, sobre todo el destino que al final cumple Raskolnikov. En un primer momento me pareció algo triste porque yo estaba acostumbrado a finales felices, pero cuando ve a Raskolnikov, poco a poco fui entendiendo que realmente es un final más feliz del que parece a primer momento, ya, pero había muchas cosas que entender en esa novela y siempre me pareció bastante, mm, bastante interesante, pero también al mismo tiempo bastante misteriosa, Dostoyevsky, y por eso yo creo que la obra de Dostoyevsky tiene ese valor, que al momento de que tú la lees y la lees y la lees, terminas por ver que no estás entendiendo todo lo que te está queriendo decir, entonces tienes que volver a leer, tienes que volver a leer, tienes que volver a leer. Entonces yo creo que esa fue mi primera impresión de mi primera lectura de Crimen y Castigo, que tenía que leer un poco más o volver a leer esta obra para entenderla un poco más, pero desde el primer momento fascinado con la conclusión que le dio Dostoyevsky. Gracias, gracias, Oscar. Quisiera ofrecerte que en los videos siguientes toquemos o hablemos de los problemas concretos que nos da Dostoyevsky y busquemos su resolución según lo que también el autor de Crimen y Castigo nos da. Perfecto, Vladica. Acepto gustoso su invitación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Vladica. Muchas gracias a ti y a aquellos que nos han escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladica.